La clasificación aplicada en Guatemala, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos esa clasificación y dijimos ahí principales, ¿cuáles eran los otros? Y canceladas. Bueno, entonces, y de acuerdo a cuando usted va a cancelar un instrumento público por las razones que dijimos, de acuerdo al artículo 37 literal B, hay un plazo, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay plazo. De acuerdo al artículo literal B, pero sí tiene que remitir entonces ese aviso. Y antes de que se me olvide, se me fue la onda con el grupo anterior, pero yo sé que como son buenos comunicativos ustedes me van a hacer el favor de hacer llegar esto y apunten esto, por favor, yo creo que va a tener esto para no más que vengamos los primeros exámenes, de los finales de este examen, usted me va a traer y lo va a hacer, por favor, les voy a pedir que lo hagan, no esperen hasta esa fecha, porque de repente va a venir ese examen. El aviso de escritura de cancelación, de escritura, por favor, y eso me lo van a traer a máquina o computadora, como sea menos a mano, se lo van a hacer bonito, y como ya saben su número de clave, entonces le van a agregar ahí, por favor. Un aviso de una escritura cancelada por errores de impresión. Anótenlo ahí, por favor. Uno por errores de impresión. Y el otro porque la parte compradora ya no quiso firmar. Por favor. Entonces, el primer aviso porque hay errores de impresión. El segundo porque la parte compradora ya no quiso firmar. Y por favor, entonces, me hacen ahí una hojita, ahí me la van a hacer, ¿sí? Y por favor, entonces, para su aspecto de examen, de repente viene una cosa así a hacer, o viene solo la razón de cancelación, y para que podamos estar unificados en criterios, yo necesito que cuando hagan una razón de cancelación, que me expliquen el motivo. ¿Estamos? Si dentro de alguna variante que le toca, si va a cancelar, explíqueme el motivo, o sea, razón se cancela el presente instrumento por errores de tal cosa, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces, con ese asunto para que unifiquemos entonces las situaciones. Así es de que nos interesa entonces agotar lo que se refiere a la estructura de una escritura aplicada en Guatemala. Estructura. La forma, cómo se realiza, ¿sí? Anoten ahí, por favor. Estructura de una escritura, por supuesto, aplicada en Guatemala. Y la vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser la introducción. Y la segunda va a ser el cuerpo. Y la tercera, el cierre. Hasta ahí entonces lo que se refiere a la estructura. Si de repente decía yo en la primer periodo, porque a veces se le va la hora a estar hablando, viene dos series en su examen, porque antes que se me olvide, una serie de subrayar, porque ya lo hice en los exámenes, de subrayar, y ponía un ejemplo, indique características o son características de la hoja, el papel se llama especial para protocolo. De repente viene ahí el valor, las líneas, ¿verdad? El quinquenio, y de repente va a aparecer una palabrita, todas. Si usted me subraya solo una, le voy a poner 0. Tiene que ser todas. Y si de repente algunas, dice ahí un ejemplo y viene 4 respuestas o 3 respuestas y usted considera que no es ninguna de todas y viene la palabrita ahí, ninguna de las anteriores, así viene la serie de eso. Y quiero que lean, por favor, porque eso se ve fácil pero es complicado. Hay palabritas claves que usted puede cometer errores.
errores y además dice ahí de instrucciones, no se aceptan tachones ni borrones, de lo contrario será nula su respuesta. ¿Estamos? Y la segunda serie es la parte práctica que vamos a hacer hasta donde vamos a enseñar el día de hoy. De repente, me acuerdo ahí de lo que decía ahí, usted como buena notaria, la han designado como ministra de Relaciones Exteriores. Por lo consiguiente, deja de capturar. Y hasta el día de hoy ha hecho 50 escrituras públicas. ¿Sí? Por favor, redacte lo siguiente, así más o menos que sale. Haga el índice y haga el cierre. Y usted lo va a hacer fácil, 45 minutos para que entonces, también va a decir ahí, invéntese los datos que sean necesarios. Usted no va a estar preguntando a su compañero, a nuestra compañera, porque se va a llevar tiempo. Solo usarle y principio a realizar. Y alguien me dijo, vamos a traer hojas. No, yo les voy a regalar las hojas. Por medio pues de las autoridades, ¿verdad? Vamos a pedir los formularios, por favor, ahí. Más o menos así viene su estructura de su examen. ¿Sí? De repente viene dentro de otro problemita ahí práctico, ¿verdad? Usted en el mes de julio canceló 5 escrituras. De acuerdo al artículo 37, cumpla con su obligación. Usted va a hacer todos los avisos. Y como en ese aviso va a ir la firma y sello del notario, usted me va a hacer un dibujito ahí. Si no lo hace, eso le voy a poner 0. Le va a agregar su nombre, ¿verdad? Sí. Y si quiere le agrega su número de colegiado, que va a ser su número de carnet. Estamos, estoy dando las instrucciones para que así podamos realizar su examen, ¿verdad? Y la forma práctica, de repente va a venir ahí, solo haga el cierre de su protocolo y la razón de cierre del índice. O de repente va a decir lo que vamos a enseñar ahorita y usted lo va a hacer de acuerdo a lo que estamos enseñando, de acuerdo a lo que hemos explicado. Creo que no vamos a tener complicaciones en su examen. Y por favor, entonces, como yo les ponía un ejemplo a los compañeros de la primer periodo de clases en una oportunidad, les voy a comentar eso porque a poquito vamos a enseñar. En una oportunidad estaba examinando notariado y ese día yo venía sin sacos, corbata, así, igual de capuchón, y estaban examinándose. Yo estaba en cuarta sección y uno de los colegas me dice, fíjese que allá en otro lado hay una persona que está copiando. Yo cuando ingresé y fui a ver, me acerqué a él, le digo yo, usted ya terminó. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dio? ¿A usted le interesa? ¿Por qué no venía sin saco? Y te digo, sí, me interesa que termine, y me quedé ahí. Y al rato que ya no estaba copiando, me retiré, me puse aquí en la plataforma y de repente se para, y cuando se paró era una persona sin acá. Y me dice, ¿a quién le entrego el examen? Y le digo, por mí, se lo regalo, llévese. Y no le recibí ese examen. Y le digo a los compañeros, muchacho le falta de respeto no solo a mis colegas que estaban cuidando, de conmigo no va a salir y aunque la autoridad diga cualquier cosa, tenemos la facultad para hacerlo. Les digo esto porque a veces no se abusa, ¿verdad? Porque no es el titular el que está ahí, de repente falta un poquito de respeto a las personas que me van a estar ahora consiguiendo a cuidar. Tenemos la facultad de hacerlo y podemos ahí. Yo no quiero anular ningún examen. Hay compañero ahí, y fíjense ustedes que después estaba esperando allá afuera, yo pensé que para qué mis disculpas, y los compañeros le dijeron, hoy sí te cantaste en todo, le dije, porque eres el titular de la clase. Pensó que yo venía uno de los y era uno de los que viene solo a examinarse, como cuando es el examen yo me presento porque hay unos que vienen solo a examinar. Así de que por favor le rogamos esto, por el amor a sus queridas madrecitas, trabajen para que vaya bien. Así es de que, y volvemos entonces a la clase. Introducción. Algunos autores dicen que esta introducción la subdividen
encabezado y comparecencia. Pero para aspectos de estudio y para aspectos de lo que voy a enseñar, solo vamos a decir entonces la introducción. Y la introducción es bien fácil, de acuerdo a lo que establece el artículo 29. Artículo 29. Y si podemos visualizar el numeral 1, por favor, todos ahí con su código de notariado. Ahí a veces ahí en la pizarra no se puede visualizar, pero entonces usted, como trae su código notariado, lo va a visualizar ahí. Yo voy a pedir a que alguien me lo lea para que así podamos ahí ayudarnos un poco, ¿sí? Entonces, artículo 29 del decreto 314, ¿verdad? Estamos ahí, ¿sí? Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Bueno, y ahí dice número de orden, ¿verdad? Quiere decir que entonces a cada instrumento que usted va a principiar a faccionar, usted le va a poner un riguroso número. Y aquí lo vamos a ejemplificar. Por ejemplo, aquí número 1. Y vuelvo a repetir en esto. Si de repente usted lo quiere poner entre paréntesis, en números, no hay ningún problema. Usted lo agrega. Eso ni lo voy a agregar. Pero es número 1. Si por alguna razón usted se equivoca y aquí le va a agregar número 2, no se preocupe, no lo teste. No hay clavo. Disculpe la expresión. Pero la ley dice que cuando hay discrepancia, números y lo que está escrito en letras se va a tomar como verdadero lo que está escrito en letras. Es que no se preocupe, no pierda tiempo en su examen. Ahí por alguna razón, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién me va a salvar? Dijo él. Ya se murió. Entonces lo que tiene que hacer entonces, dejarlo así, no pierda tiempo. Lo que va a valer es lo que está escrito en letras. Bueno, número 1. Después dice ese artículo 29, numeral 1, que vamos a agregar el lugar, la fecha, en donde estamos fraccionando ese instrumento. ¿Quiere decir entonces? ¿Sí? Pero puede omitirse la palabra número y poner solo 1. Podemos omitir eso, pero para que quede, para que unifiquemos criterios, que yo soy el que estoy dando la cátedra, y para que aprendamos y para que lo hagamos en forma unificada, le vamos a agregar acá. Número 1. Por supuesto, la ley dice que solo es un número, podemos ponerle 2, ¿verdad? Pero para que podamos entender y que se escuche mejor, ¿verdad? El número 2, ¿verdad? Que sí hay una mejor expresión sobre ese asunto. Número 1. Y la fecha entonces y el lugar. En la ciudad de Guatemala, a 9 de agosto del año 2017. Todo con letras. ¿Sí? Y después, según de acuerdo al numeral que estábamos viendo, dice que hay que agregar la palabrita ante mí. Y le agregamos entonces el nombre del profesional que está actuando. Y en esto le agregamos ahí, ¿verdad? Usted lo va a agregar como su nombre, que es, si fuese mi nombre, lo estoy abreviando ahí, ante mí, Héctor Osberto Orozco y Orozco. ¿Y en qué calidad estoy actuando? Así lo dice la ley. Le agregamos entonces la palabrita notario. Y hasta ahí vamos bien. Y ahí lo que dice el artículo 29, numeral 1. ¿Estamos? ¿Sí? Si usted está faccionando este instrumento aquí en la capital, le va a agregar, ¿verdad?, en la ciudad de Guatemala. Si lo está haciendo en el municipio de Villanueva, le va a agregar ahí Villanueva, departamento de Guatemala. Si lo está haciendo en Zacapa, pues le va a agregar ahí en Zacapa. Y mire, como yo decía, nosotros, miren si estamos privilegiados porque somos la única carrera que tenemos estos títulos: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Y con eso nos faculta entonces la ley para que podamos ejercitar el notariado en cualquier lugar de la República. Usted lo puede ir o lo puede requerir para que usted vaya a hacer una escritura en Quesaltechera, pero no le va a agregar así un Quetzaltenango, y lo que va a variar es su índice, y usted ahí va a agregar no en la ciudad de Guatemala, sino en Quetzaltenango, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a eso. ¿Estamos con este asunto ustedes? ¿No hay ningún problema con eso? Pero una pregunta más, ¿puedo ponerle una notaria? Notaria. Aquí, si usted es mujer, las mujeres notarias para que puedan, los hombres notarios, y los que están en uno y en otro, no sé qué van a poner.
Legalmente, si lo estamos haciendo en la cabecera, Quetzaltenango, tendríamos que agregar Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. Porque si lo estamos haciendo en un municipio de Quetzaltenango, diríamos, tengan un nombre de un municipio, Salcajá, departamento de Quetzaltenango. ¿Sí? Porque legalmente y geográficamente y políticamente así está legalmente, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos en la propia cabecera, ¿verdad? Estamos. No sé si hay otras dudas sobre esto. Estamos con ese asunto, hasta ahí. Bueno, después de eso, entonces agregamos la palabrita, entonces comparece. ¿Por qué lo agregamos ahí? Porque en un documento que estamos haciendo el ejercicio, una compraventa de bien inmueble al contado, van a comparecer dos. ¿Sí? Y comparecen. Ahora leamos el siguiente numeral, por favor. Numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Bueno, en nuestra querida Guatemala, especialmente por el área del occidente, yo soy de Florida, hay muchas personas que solo aparecen con un solo apellido. Aunque ahora los niños que nacen de mamás solteras, hay una reforma, ¿verdad? Hace años que le van a adherir el nombre de los apellidos, dice la madre soltera, entonces ya no van a tener solo un único apellido. Ya no van a sufrir de bullying, ¿verdad? Ustedes diciéndole ahí, vos no tenés papá. Un buen acercamiento el jurista que hizo en esa reforma, ¿verdad? Porque ahí ya no están preguntando solo papá, solo mamá tenés. Ahí van los dos apellidos y no hay problema. Bueno, estamos ahí. Entonces, decíamos ahí, usted tiene que agregarle el nombre completo. Y recuerde usted el nombre completo. O sea, el nombre se compone del nombre propio y de los apellidos de sus padres casados o no casados, o de los que lo tuvieran reconocido. Así lo dice el Código Civil, ¿verdad? ¿Sí? Y si fuese de un solo apellido, usted le va a agregar entonces de único apellido. Y por favor, entonces, en esto no me lo va a encerrar dentro de paréntesis. ¿Por qué razón? Porque según estos signos ortográficos, cuando lo ponemos dentro de paréntesis, dice que eso estamos diciendo que no hay que leerlo. Y en la costumbre lo agregamos así, ¿verdad? Y esos signos, para eso están los signos significados, eso indica que no tenemos que leerlo. Me están pidiendo que no lo lean. Entonces, si lo agregan así, van a tener dificultad en su generación de comentario. Tienen que agregarlo sin esto de único apellido, si fuese el caso, ¿verdad? En cuanto al nombre, no tenemos problema. Pero el apellido sí hay problema. Ahora, si tiene dos apellidos, no va a tener ningún problema. Después, y como obligaciones previas que usted va a cumplir cuando va a fraccionar un instrumento público, dentro de esas obligaciones previas usted va a requerirle de su documento personal de identificación. ¿Sí? Y ese documento es el DPI. Y en ese documento usted no va a ver qué profesión o oficio tienen las personas que le están requiriendo. No se puede visualizar. Eso no indica que no están ahí, pero ahí hay un código donde están todos los datos de las personas. Pero para ver eso tenemos que tener un aparatito ahí, un equipo. Yo no sé si hay autorización para tenerlo, pero no sé cuánto cuesta, y yo por lo menos como notario no lo tengo. ¿Qué hacemos? Preguntamos entonces la profesión o oficio que tiene la parte que está requiriendo nuestros servicios. Y de repente me dice, soy abogado y notario, y a veces no lo es. Pero yo lo agrego ahí. Pero nosotros también tenemos que cuidarnos las espaldas, ¿verdad? Cuando hacemos comparecer a las personas bajo juramento de ley. Y si están mintiendo, pues caen con el delito de perjurio, porque hay una sanción que ustedes, como buenos estudiantes, saben cuál es la sanción que pondría sobre este asunto o prisión, ¿verdad? Estamos ahí, y por eso es necesario eso. Bueno, estamos ahí. Después de su nombre, usted le va a agregar que es guatemalteco, ¿verdad? Su profesión, ¿sí? Su estado civil y de qué domicilio es. Recuerden ustedes al tenor de lo que establece el artículo 32 del Código Civil, ¿verdad? El domicilio dice que es la circunscripción de forma voluntaria donde establecemos nuestra residencia. Miren,
En cuanto al apliquemos lo que se refiere a la ley, ¿verdad? Y sí, pero la numeración del orden no altera el producto. Lo importante es que usted cumpla con lo requerido en la ley, que dice que tenemos que agregarle los datos personales de lo requiere, el número, lo que ustedes ven ahí, el PIB, que agregan ahí, código único de identificación. Quiero hacer una observación con este asunto. Voy a poner aquí un numerito para no afectar a nadie. Ahí hay un numerito en ese asunto de DPI. En ese numerito no hay guiones. Y yo lo comentaba al principio, cuando principio, vale la redundancia, a salir el DPI, nosotros como notarios no hallábamos ni cómo ponerlo ahí. Pero aplicando las reglas de la matemática teníamos que dividirlo en cifras. Décimos, millares, ¿verdad? Y después se fue, como fuimos usando el DPI, algunos notarios agregaban la cantidad y le agregaban espacio y después otra cantidad, pero espacio no hay en ese signo. Entonces, según las reglas matemáticas, como hay un espacio ahí, quiere decir que este es un grupito y lo vamos a agregar y así lo vamos a poner para la redacción de su instrumento, especialmente para lo del examen. Decimos 4.960. Y como ahí estoy terminando una frase o una oración, y según los signos ortográficos dice que después de eso hay que agregarle una coma, ¿verdad? Entonces le agregamos coma, porque así lo dices. Para eso están los signos ortográficos, no nada más están ahí, nada más de adorno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le agregamos una coma. Después decimos el siguiente grupito, 94.300 y una coma. Y después decimos 0.101. Documento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Compañerito me preguntaba, pero si mi DPI fue extendido en Shela, también el mío fue extendido en San Marcos, pero la institución es única y es la que prevalece en la República de Guatemala. ¿Y si se pone solo de Guatemala? No tenemos problemas ahí, ¿verdad? Pero si acostumbramos a agregarlo así en la República de Guatemala. ¿Y si se pone también solo 30 años y no ponemos de edad? 30 años, no tenemos problema, pero debemos de complementar la frase, ¿verdad ustedes? Porque así es. Según las reglas ortográficas debemos de expresarnos bien, ¿verdad? De 30 años de edad. Guatemalteco o guatemalteca, de este domicilio. ¿Y por qué le agregamos ahí comparecen? Porque puede ser que la parte que está compareciendo ahorita pueden ser varios representando un derecho. ¿Sí? Bueno, pero estamos ahí con ese asunto. Documento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y esto apúntenlo, por favor, lo que les voy a dictar. Y aquí en el cuerpo del presente instrumento, eso sí apúntenlo, eso tiene que aprenderse. Y aquí en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la parte vendedora. Primero vamos a agregar los datos de la parte vendedora. Cuando usted va a faccionar ese instrumento, usted va a preguntarle, mire, ¿quién es la parte vendedora? No, primero va a preguntar quién es la parte vendedora, primero el que va a vender, ¿verdad? Para acreditarle ahí si es el titular de la propiedad a través del título que corresponde. ¿Sí? Señor licenciado, si la corrección como oficio le dice conveniente, ¿es válido como oficio? Fíjese que eso es válido porque según, bueno, ahorita con el DPI no se puede ver. Cuando estaba la cédula, ellos se inscribían como comerciantes y ahí tenían la razón. Dentro del DPI debe de existir también si esa es su actividad, ¿verdad? Como comerciante. ¿Estamos? Y decimos entonces ahí para repetir, y aquí en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la parte vendedora. ¿Estamos? Y la palabrita, la parte vendedora, si usted quiere la adorna ahí con letra mayúscula, la cierra entre unas comillas para que se mire bonito, ¿verdad? Y toda la cosa, pero en la computadora ustedes saben cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Hasta ahí. Y después agregamos entonces, y por la otra parte, agregamos el nombre de la otra persona, entonces su nombre completo,
O sea, todos sus datos de identificación personales. Y al final le agregamos, y aquí en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la parte compradora. Hasta ahí estamos con ese asunto. Miren, no vamos a tener problemas cuando hacemos la introducción de una escritura pública. Decimos entonces, número 5. ¿Ah? Le agregamos, y aquí en el cuerpo del presente instrumento se le denominará la parte compradora. Y vuelvo a repetir entonces, mire lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? Sí, al tenor de lo que establece el artículo 29, numeral 1 y numeral 2, ¿sí? Número 7, en la ciudad de Guatemala, a 8 o a 9 de agosto del año 2017, ante mí, Héctor Alberto Orozco y Orozco, notario, comparece María Silveria González López, de 30 años de edad, casada, guatemalteca, de este domicilio, ama de casa, quien se identifica con el documento personal de identificación número 2415 61500 001, extendido por Registro Nacional de la Tribunal de Guatemala. Y por supuesto le va a agregar ahí, según el documento de el QUI, ¿verdad? Le va a agregar esa palabrita, ¿verdad? Y aquí en el cuerpo presente instrumento se le denominará la parte vendedora, ¿verdad que está fácil? Si en su examen viene esta parte introductoria, no va a tener problemas. Y después agregamos la otra. ¿Sí? Después nos faltaría entonces la tipificación del contrato que estamos haciendo. Si me ayuda a seguir leyendo. Sí. Numeral 3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Bueno, y hasta ahí entonces estamos. Y ya no quiero explicar más, porque hasta ahí dejé con los dos grupos anteriores. Y para no tener problemas con avanzar uno más que otro, si en su examen viene, solo hágame la parte introductoria, solo me va a hacer hasta ahí, no mayor. ¿Estamos? Y entonces nos vemos el próximo día.